Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. La información importante, una información de las organizaciones internacionales que monitorean la evolución de la pobreza en los países del mundo. Y particularmente en la región Caribe, Centroamérica, Latinoamérica en sentido general, pues dan testimonio de que en nuestro país, en la República Dominicana, se ha estado trabajando seriamente en la reducción de los niveles de pobreza, particularmente en lo que tiene que ver con el hambre. Una institución que acaba de dar un informe, ¿no? Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en Mesoamérica. Publicado ese estudio por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Eso es lo que quiere decir FAO, Food and Agriculture Organization, sería algo así en inglés. Este estudio de la FAO, que se llama Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica, da cuenta de que en nuestra región, es decir, en México, Centroamérica, toda América Central, Cuba y República Dominicana, esa región que componen todos los países centroamericanos, México, Cuba y República Dominicana, esa región logró disminuir el número de personas que padecen hambre. En los últimos 26 años, sería del 90 al 16, en 20 años, en 2 décadas. De 15 millones, casi 16 millones, a 12.7 millones. En el caso de la República Dominicana, la reducción de la pobreza y la reducción de los dominicanos y dominicanas que padecen o padecían hambre, la reducción es aún mucho mayor. Un logro de grandes dimensiones que exalta el trabajo que se viene realizando en la República Dominicana para superar de manera definitiva la pobreza, superar de manera definitiva la exclusión en la República Dominicana e integrar a las familias, todas las familias dominicanas, a un sistema de asistencia, de protección social, que garantice el desarrollo o las oportunidades de crecimiento y de desarrollo a todos los dominicanos y a todas las dominicanas, independientemente de su poder adquisitivo. El trabajo que ha realizado particularmente el presidente Danilo Medina es admirable. Es admirable y de hecho ha recibido los elogios de las diferentes instituciones internacionales que manejan este tema. El porcentaje de personas con malnutrición en nuestra región pasó de un 34.3 en el 92
a un 12.3 en el 2016, lo que significa que la cifra se ha reducido en 2.5 millones de personas. Es un dato formidable. Nuestro país ha visto disminuir notablemente los niveles de pobreza a partir de varios programas que vienen poniéndose en práctica en los últimos 4 años. Uno de esos primeros programas lo es el programa de visitas sorpresa del presidente de la República a las diferentes comunidades del país. Con el programa de visitas sorpresa del presidente se han podido poner en marcha decenas de proyectos agrícolas y pecuarios. Decenas de proyectos agrícolas y pecuarios. Nada más el fin de semana pasado estuvo el presidente visitando varias comunidades del este de la República Dominicana, en donde pues comprometió, porque no estamos hablando de ofrecer, estamos hablando de hacer compromisos reales que se materializan en poco tiempo, compromisos que comienzan a materializarse en la semana siguiente, cuando una comisión designada por el mismo presidente de la República y usualmente integrada por el Ministerio de Agricultura, el FEDA, que es el programa para el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Agricultura, el FEDA, el Banco Agrícola, a veces el IAD si es necesario, el Instituto Agrario Dominicano, es decir, las instituciones concernidas con la agropecuaria asisten de una vez en comisión de trabajo a reunirse con las comunidades a las cuales el presidente o con las cuales el presidente ha hecho compromiso para ayudarles a poner en marcha sus iniciativas, sus emprendimientos. En este caso, el presidente estuvo en Cumayasa, estuvo en la región este reunido con ganaderos e inmediatamente comprometió fondos para proyectos ganaderos y para proyectos agrícolas también. De manera que el programa de visitas sorpresa es uno de los programas que más ha ayudado a combatir la pobreza en la República Dominicana. Pero además es uno de los programas que más ha contribuido a que en los últimos años que fueron de sequía, años realmente duros, años difíciles por la escasez de agua en los canales de riego, etcétera, el compromiso del presidente se puso de manifiesto con la construcción de una importante cantidad de reservorios de agua que permitieron que el ganado no sufriera, al menos en la magnitud en que lo había hecho en sequías, momentos de sequía, que los ha habido siempre, los ha habido siempre. Pero ese problema no fue de la magnitud que en años anteriores, precisamente gracias a la construcción de esos reservorios. Esas visitas sorpresa del presidente, además de que disponen los fondos, óigase bien, para el comienzo, para el arranque de los proyectos agrícolas y pecuarios, vienen a ser también un elemento de creación, de fortalecimiento, además de los puestos de trabajo de esta gente.
Algunos de esta gente entran en crisis cuando no hay financiamiento. Todo el mundo entra en crisis cuando no hay financiamiento, cuando falta el agua, cuando etcétera. Los reservorios, el crédito a tiempo a través del Banco Agrícola o a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. A tasa, crédito, óigase bien, a tasa de 0.5% mensual, 0.4%, que es un 5% anual. 5% anual. Y ya estamos hablando de impacto en el financiamiento, impacto a través del crédito solidario, 5% anual, 0.4% mensual, es casi un regalo, casi un regalo, pero es un préstamo, al fin y al cabo, que cada una de estas organizaciones campesinas tiene que devolver al gobierno, al Estado, a través del Banco Agrícola. Tienen que devolver este dinero. No estamos hablando de un asistencialismo barato, por lo tanto. Es un asistencialismo que tiene mucho que ver con la solidaridad y con la decisión del gobierno de terminar, de acabar con la pobreza. Es bueno a propósito, bueno comentar esto a propósito de este estudio de la FAO, que da cuenta de que en nuestra región ha disminuido la pobreza notablemente en las últimas 2 décadas, que es lo que abarca el estudio de la FAO. Hablamos de crédito solidario, hablamos de emprendimiento, de nuevos emprendimientos, y estamos hablando, por lo tanto, de creación de fuentes de trabajo y de fortalecimiento de los emprendimientos que ya podían estar en marcha en esas comunidades. Ese es el resultado de las visitas sorpresas, que tienen un impacto en la creación de empleo, un impacto en la creación de oportunidades y un impacto positivo en el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias. Pero hay un impacto también muy importante para la República Dominicana, como lo es el impacto de estas visitas sorpresa al presidente, lo es el fortalecer, garantizar, promover la permanencia de estas personas, de estos agricultores y agricultoras en su lugar de origen, en su campo, al que se deben y al que le deben sus vidas, la de ellos y la de sus familiares. Es decir, buscar una manera de detener la emigración del campo hacia la ciudad. El crédito solidario, el apoyo a las iniciativas organizativas, comunitarias, a los emprendimientos comunitarios. Todo eso viene a redundar en garantizar que la gente no tenga que abandonar su campo para irse a motoconchar en cualquier cruce de camino, o para irse a vender billetes y quiniela al pueblo o a la ciudad, o para irse a establecer en cualquier esquina, montar cualquier, ya usted sabe, cualquier cuchitril, o para irse a cualquier villa miseria en las ciudades. Eso lo garantiza las visitas sorpresas del presidente. Una parada, un detener esa emigración del campo hacia la ciudad que ha provocado tanta pobreza en el campo y tanta pobreza en la ciudad, porque todo el que migra del campo y viene a sentarse en una de estas villas miserias del país, lo que viene es precisamente a crear más pobreza, a sumarse a la pobreza que ya existe en los barrios pobres. Y desde luego hay un deterioro en la calidad de vida de la gente, porque no es lo mismo vivir hacinado
amontonado en cualquier barrio que vivir en el campo donde nació, cultivando la tierra que heredó de sus antepasados y sobre todo, garantizándole al país el abastecimiento de alimentos, frutos del campo, que han tenido un papel determinante en la economía dominicana en estos últimos años de sequía que conoció el país, porque no sufrimos escasez. No hubo escasez de productos del campo, a pesar de que estuvimos casi 3 años en un periodo sostenido de sequía. No hubo escasez, precisamente porque el presidente de la República se dedicó a andar de campo en campo, de comunidad en comunidad, apoyando a la gente, haciendo reservorios donde había problemas de agua, llevando agua donde no la había y llevando el crédito oportuno. Y garantizando hasta pacas de hierba para las vacas donde hubiera que llevarlas, buscándolas donde las hubiera, llevárselas a las vacas y hacerles el reservorio donde había que hacerlo. Hasta en las lomas se instalaron reservorios de agua en la República Dominicana y se siguen construyendo decenas de reservorios de agua. Entonces las visitas sorpresas fueron un elemento determinante para que en los últimos años haya aumentado la producción agrícola y pecuaria en la República Dominicana y se le haya asestado un golpe fundamental al hambre, a la carencia de oportunidades y a la emigración del campo a la ciudad también, y al fortalecimiento, un impacto positivo en el fortalecimiento de las organizaciones sociales del campo. Hablamos de las asociaciones campesinas, hablamos de las cooperativas del campo, hablamos de las juntas agropecuarias, las juntas de regantes, las asociaciones campesinas, todas, en fin, han tenido en el presidente un fuerte aliado, un gran aliado en estos 4 años en los cuales ha estado volcado hacia el campo, porque si hay un espacio al que hay que fortalecer y en el que hay que fortalecer todas las iniciativas de la gente, ese es el campo. No abandonar el campo ha implicado que no haya faltado víveres, que no haya faltado frutas y que no haya faltado lo que es necesario en la mesa de todos los dominicanos y las dominicanas. El impacto que ha tenido otro programa del presidente de la República en la superación del hambre en la República Dominicana. Estamos hablando de la jornada única de tanda extendida, que también ha tenido un impacto determinante en la superación, en la mejoría de las condiciones materiales de existencia de la gente, sobre todo de la gente pobre. Estamos hablando de los pobres de la República Dominicana, a propósito de este informe de la FAO, que da cuenta de cómo se ha ido superando el problema de la pobreza y del hambre, sobre todo del hambre en Mesoamérica y en parte de la región caribeña, incluyendo a México, República Dominicana y Cuba. Cómo se ha ido superando la pobreza y cómo se ha ido superando el hambre en nuestra región. Particularmente en la República Dominicana, las visitas del presidente, la jornada de tanda extendida y todas esas intervenciones de la presidencia de la República y de los programas de crédito solidario han sido un elemento, un factor determinante en la superación de la pobreza en la República Dominicana y en el crecimiento sostenido de la seguridad social, en la República
dominicana. Chupe usted y déjeme el cabo, como decían allá en mi pueblo, profesor doctor Sánchez Cárdenas. Bueno, buenos días amigos y amigas televidentes. Nunca antes el profesorado dominicano había tenido el apoyo y las conquistas económicas y sociales que en estos momentos está recibiendo. No solamente el aumento de salario que se ha producido en los profesores y que está motivando a que muchos interesados pues empiecen a ver la educación y la actividad docente como un área de trabajo importante. El gobierno ha aumentado extraordinariamente, llevado a más de 40,000 pesos prácticamente el ingreso de profesores que antes estaban ganando 20,000 y algo, poquito más. De manera que no hay dudas de que la situación del profesorado dominicano ha ido cambiando progresivamente con estas políticas asociadas al 4% impulsada por el presidente Medina. Ha mejorado el entorno de las escuelas con la renovación que se ha hecho de las viejas escuelas o el aumento que se ha hecho en el número de escuelas nuevas establecidas con condiciones ya no solo de la infraestructura, sino el agregado de elementos como cocinas para facilitar la implementación del desayuno y el almuerzo escolar. Las condiciones en las que se enseña han ido variando progresivamente sin lugar a dudas. En medio de todo esto, leemos con cierta desconcierto el hecho del emplazamiento que acaba de hacer la ADP al MINER, al ministro de Educación, dándole 15 días para que responda a los reclamos de mejora de las condiciones de trabajo. Y agregando algunos elementos más que es bueno que leamos, demandando la construcción de hospitales en la provincia de Macorís, Azua y Nordeste. E igualmente que se aumenten las inversiones en los profesores para la realización de posgrados, algo que ha estado ocurriendo por miles de profesores que han estado recibiendo los apoyos, no solamente del MINER, sino también en el MESI, para la realización de estudios de maestrías, especialidades y doctorados. Hay una auténtica política de implementación y mejora del profesorado. Paralelamente con esta actividad del sindicato de los profesores, en la UAS se está produciendo ya desde ayer una huelga de los profesores que ha evitado el inicio del semestre académico en esa universidad. Los profesores, los mejor pagados del sistema de educación superior, los que tienen mayor protección social y seguridad para la jubilación de todo el sistema de educación superior, han decidido paralizar la docencia universitaria para reclamar también salarios. Un viejo método ya repetido por los dos sindicatos que afecta sensiblemente el cumplimiento de los programas académicos en el sistema universitario de la UAS y en el MINER. No entendemos cómo todavía a estas alturas del tiempo viejas metodologías impulsadas esencialmente por la percepción de recursos en un entorno en el cual evidentemente las políticas de mejora de las condiciones del profesorado cada vez van incrementándose y las facilidades que se otorgan al profesorado son cada vez mejores. Pero estos sindicatos insisten en viejos métodos, en la confrontación y además, para justificar los objetivos que tienen, acuden a la paralización, a las amenazas y a la presión de cualquier género. Es una mala noticia para los estudiantes dominicanos y para los docentes nacionales estas dos actividades sindicales irracionales que se están produciendo simultáneamente
en el país. ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos? Es algo que la ciudadanía debe estar muy atenta para entender los movimientos y arreglos que se están produciendo en este país, en este campo. No es posible volver a los viejos tiempos en los que sindicatos paralizaban inmisericordiamente y afectaban el proceso de docencia, de enseñanza de la educación. Yo creo que esta es la repetición exactamente de lo mismo. Volvemos de nuevo a los años 70 y 80 a repetir las mismas metodologías en las que Guillermo estuvo bastante involucrado. Muy involucrado. Pero bueno, ahí vemos cómo el sindicalismo, que antes pudo haber sido un arma de combate importante para conseguir mejorar condiciones de la gente, pero que también fue un arma importante frente al autoritarismo que había en el país, hoy se convierte en una retranca. Pero miren, una verdadera retranca para el desarrollo, ese sindicalismo malentendido, ese gremialismo malentendido que no vive más que de arrimar sardina o brasa para su sardina. De eso es que vive ese gremialismo, de buscar la manera de arrimar brasa para mi sardina, como decían antes los viejos de nosotros. Es una cosa lamentable que esta gente ande buscando cada chele para apropiárselo, como ocurre en la Universidad Autónoma. Bueno, creo que ya tú hablabas de eso ayer, Guillermo. La Universidad Autónoma se ha convertido en un gremialismo para repartirnos cuanto chele entre en la universidad. Ahí no hay una digestión de los fenómenos del conocimiento que hoy están realmente causando toda una revolución a nivel mundial. Ahí no hay una digestión de los fenómenos de la nueva educación y de la época y de la era del conocimiento y todo lo que está ocurriendo con las nuevas pedagogías. No hay digestión, nada de eso. Ahí lo único que hay es denme para yo repartir, denme para repartir. Y realmente no es que no se luche para uno conseguir más y para uno ganar más cada vez, pero esto de la ADP, por ejemplo, raya en lo irracional, puesto que nunca antes, y eso debe saberlo y recordarlo la ADP, nunca antes un maestro, una maestra dominicana había ganado el sueldo con el que se está topando hoy un maestro, una maestra, particularmente ya el maestro o maestra que están en la jornada escolar de tan extendida. No, nunca se había conseguido en tan poco tiempo, porque estamos hablando de 4 años, lo que se ha conseguido para la educación en la República Dominicana, la cantidad de nuevas aulas que se han estado construyendo, el aumento sostenido del salario de los maestros. Los que están en tan extendida ya están ganando casi todo por encima de los 40,000 pesos que nunca antes lo habían soñado un maestro, una maestra, ganando por encima de 40,000 pesos un maestro, pero además han sido mejoradas las condiciones de los maestros viejos, hasta de los maestros retirados, porque la pensión mínima de un maestro hoy está en 15,000 pesos. Y cuando el presidente de la República asumió ahí, en el 2012, la pensión de un maestro, una maestra dominicana, era hasta de 5,000 pesos y 4,000 pesos. Había maestros y maestras dominicanas recibiendo pensiones de 4 y 5,000 pesos. El presidente llevó eso a 15,000 pesos. A 15,000 pesos, y además de eso, les garantizó a todos esos maestros un seguro médico digno. Asumió incluso cuentas que tuvo que asumir para la mejoría de las condiciones de existencia de los maestros. Y óigame, venir ahora con toda esta sarta
de huelgas en la UAS y de paros por las diferentes filiales de la ADP. Es una cosa realmente irracional. No es que usted no se siente a discutir, a negociar, pero la solución no puede ser, óigase bien, condenar a decenas de miles de estudiantes, en el caso de la universidad, estamos hablando de, no sé, 200.000 estudiantes, por lo menos, a esa cantidad llega, a no comenzar sus clases con tiempo, a tiempo, normal, como debía ser, porque ese debía ser el primer aporte de todos nosotros, maestros y maestras de primero, nuestro aporte al desarrollo del país. En el caso de la universidad, que no se pierda un día de clase, igual, y más aún en la educación básica y en la educación media, la educación pública, que la privada nunca pierde clase. La privada nunca pierde clase y no es verdad que paga mejor que la pública. No es verdad, porque si así fuera, no estuviera ocurriendo la emigración que se ha estado dando desde la educación privada hacia la pública. Esa es la realidad. Ese es sin duda un tema sobre el que ya se pueden reflexionar en muchos sentidos. Porque ustedes hablan de FAPROUAF también, ¿verdad? Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS. Ustedes hablan también de la ADP y ciertamente yo comparto el enfoque, pero es que aquí la noción de asociatividad con respecto al Estado, estos grupos, todos para mí, tienen un pecado de origen que no es bíblico. Tienen un pecado de origen. ¿Cuál? O el hecho de que solo se ven su propio ombligo. Que cada vez que han actuado en los últimos, desde que mataron a Trujillo, que se articularon todo este tipo de organizaciones, siempre solo y únicamente en procura de intereses particulares, grupales. Lo que hoy es el Colegio Médico Dominicano, en su momento, que era la asociación, una asociación, y se convirtieron en profesionales con perspectiva de enriquecimiento, sin que les importara si los biólogos, si los psicólogos, sin que, usted me excusa, doctores, se lo diga así, sin que los demás universitarios o graduandos universitarios tuvieran o no empleo asegurado. Ellos tenían empleo asegurado. Y lo mismo hicieron los abogados, que se la buscaron como unos toros, porque también tenían problemas asegurados y una clientela para hacer de la justicia un mercado. Y cuando usted busca el sindicato de la Codetel, ¿qué era? Un grupo de trabajadores que habían conquistado cosas que la empresa dominicana en general no le garantizaba a sus trabajadores o a sus profesionales. Y en su momento, de supuestamente ser un sindicato combativo, un sindicato antigobierno, antiempresa, pasó a ser lo que se llamaba un sindicato amarillo. Y el Citracode, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que todos nada más se ven su propio ombligo y se han visto siempre su propio ombligo. Y por eso, al final de cuentas, esta es una sociedad 50% enriquecedora, enriquecida, progresista, en desarrollo,
y una sociedad que deja atrás a muchos otros sectores. Con el caso de los profesores del ADP, bueno, ojalá que en algún momento tomen en cuenta las necesidades que tienen otros servidores públicos. Lo mismo igual que en el caso de FAPROVA, ojalá se tome en cuenta las necesidades que tienen otros servidores públicos, incluso aquellos que están supuestos a garantizar la seguridad en el país. Porque aquí hay una perspectiva de la particularidad y una perspectiva desde la generalidad. El Estado es proactivo con respecto a garantizar y de alguna manera velar por los intereses colectivos. Y hay que poner aquí, poner allí, poner acá, hacer un presupuesto, como se dice, y una ley de gasto público, con sentido de equidad. Porque ¿por qué es que hay inequidad en América? Porque no hay una distribución equitativa. De eso se trata. Entonces, hay sectores que se han garantizado su pedazo del pastel, y no importa si al muchachito que viene detrás le toca o no un pedazo del bizcocho. Porque la redistribución no es concebida en función del conjunto del pastel, sino del pedazo de pastel que yo me como. Dicho esto, creo que todo también conduce al hecho de que aquí hay gente que vive de ese accionar, o sectores que también viven de ese accionar. Siempre he entendido, aunque parte de la cultura, ¿verdad?, de la política moderna, que esa noción de que usted es oposición lo convierte a usted en una especie de payaso o de actor de un teatro, donde a usted le tocan, es decir, ustedes saben que hay gente que se dedica, actores que se dedican a ser malos. Charles Bronson, un tigre con una cara bien fea, que estaba por todos lados daba un tigre malo. Entonces hacían películas con él, muchas películas de él, donde él, ahí había otro que se dedicaba a ser Maguire, Maguire, qué sé yo. Que ese era un bonachón tal, que todas sus películas eran verdaderamente maravillosas, porque Maguire era capaz de cualquier cosa, como Ricardo. Hay gente que asume o elige entre el ser el bueno, el malo o el feo. Y entonces, desde que usted se asume como oposición, porque estar en minoría no significa que uno tenga que oponerse. Usted puede estar en minoría y pautar de alguna manera también el accionar del país, el accionar colectivo. Usted no tiene que hacerlo obligatoriamente por estar en minoría, porque es que hay una asociación entre la cuestión de mayoría y minoría. Si usted es minoría, usted es opositor. Pero es una lógica perversa. De la misma manera que no es verdad, y lo escuché del presidente o el secretario, no sé qué cosa del ADP, decir que si no tal cosa, al ADP legítimamente le corresponde el deber y el derecho de la movilización. ¿Qué es la movilización? Comenzar a hacer paro en las escuelas, lo que está haciendo la FAPROVA, porque ese es el poder de chantaje que se tiene y se usa desde la primera intención. No hay una noción o no se parte de una asociatividad entre un conglomerado magisterial que no tiene funciones políticas, que no debería tener funciones políticas, y en este caso el Ministerio de Educación, de lo que se parte de que, bueno, pues si usted no me hace lo que yo quiero,
Entonces yo tengo obligado que irme a la movilización, al paro, que es lo que están haciendo los profesores de la UAS, dañando no solo el nombre y la imagen de la universidad, lo poco que se había quizá ganado o reganado con los años, sino que están dañando a los estudiantes, que están perdiendo su tiempo, están perdiendo su cuarto y están... y haciéndole un daño a la sociedad. Y haciéndole un daño a la sociedad. Todo en función de que si a mí no se me da lo mío, si Dios no me tiene lo mío, ya cuando yo lo quiero, cuando yo lo exijo, entonces comenzamos a hacer eso, a actuar sin sentido de la asociatividad que tiene que existir entre ministerios, gobiernos, asociaciones, sindicatos, porque el sindicalismo de la modernidad no se basa en hacerle huelga al patrón. Desde que hacen huelga están todos votados, porque la ley lo permite. Usted no puede ir para Metaldón, porque si no, Metaldón no me paga el doble de lo que me está pagando. Usted no puede ejercer un legítimo sindicalismo parando una fábrica. Bueno, pues lo mismo pasa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo que aquí hay gente que cree que puede seguir actuando de esta bendita manera? ¿Con qué derecho? Porque además, con lo que se sostienen esas instituciones es con dinero público. Es con dinero público. Hay algo que hay que... para que no se malinterprete lo que estamos comentando, de que estamos en contra de los sindicatos o cosas por el estilo. Ciertamente en el cuadro económico, la realidad económica nacional, hay una debilidad del sector trabajo en su organización, mientras por otro lado ha crecido simultáneamente la fortaleza de los grupos y organizaciones empresariales. Los sindicatos cada vez son más débiles y por tanto los procesos de defensa de los intereses propios están muy debilitados, incluso en gran medida desacreditados, precisamente por estos esquemas de lucha que se están llevando a cabo, que es a lo que estamos aludiendo. Claro. No es a que estamos patrocinando o favoreciendo la desaparición de sindicatos, todo lo contrario. Y los derechos legítimos. Ese es un derecho legítimo que en gran cantidad de las empresas nacionales han desaparecido los sindicatos. Prácticamente no existen. E incluso la tendencia, al menos el ambiente, la atmósfera que se percibe, es de que sindicato significa algo nada bueno. Todavía se piensa así. Todavía. Yo creo que los sigue que siendo existen así. Actúan con mucha Sigue siendo así. responsabilidad. El problema que hay es justamente esto que estamos diciendo. Es decir, ¿cómo es posible que en estas circunstancias para hacer reclamos de determinadas necesidades tenga que acudirse a la suspensión de docencia y a la coerción en ese sentido con fines de lograr, sobre todo en este campo de la educación, estos objetivos que estamos señalando? Si se ve en un contexto donde la inversión en educación, donde la mejora de las condiciones de los docentes es cada vez mejor, en contraposición a lo que pasaba hace 4 años, o 5 o 7 años. Es decir, hay una mejora y una inversión progresiva en los docentes, en las condiciones e infraestructuras de educación. Recordemos que las clases aquí se dividía una escuela en 3 tandas, mañana, tarde y noche. Claro. Por eso se daban 2 horas y media de clase nada más. Y por tanto, los resultados y el producto eran cada vez peores. Entonces, eso cambió. Pero también han cambiado los salarios que se están pagando a los profesores, a tal punto que el salario público está motivando la migración de profesores del sector privado al sector público. Está motivando la migración de estudiantes que estaban en pequeños colegios a el sector público también, de manera que hay una ostensible mejora de las condiciones salariales y condiciones sociales de los maestros dominicanos. Pero insistimos en esta metodología. Hay en el Listín Diario de hoy, una estudiante que cuestiona el periódico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dice que la profesora ayer llegó
y le estaba hablando del paro, de que ellos lo que querían era mejora de la plataforma tecnológica de la UAS, mejora de las aulas y mejora del comedor universitario, que hay que ir a ver aquel comedor que se hizo, la infraestructura que es. Y lo que yo menos pensaba es que allí había una queja relacionada con los profesores y el comedor, que no comen los profesores sino los estudiantes, pero los estudiantes no están haciendo huelga por el comedor, son los profesores los que están poniendo el tema. Entonces usted dice, y al final dice la estudiante, que bueno, y también los salarios. Es decir, en el fondo se está tapando el objetivo primario del reclamo universitario con una serie de señalamientos que son públicos. Yo lo que no sabía era lo del comedor, eso sí no tenía conocimiento. No, mire, ellos solo quieren mejoramiento de aulas, de la plataforma tecnológica, aumento de salarios y la habilitación del comedor. Del comedor. Del comedor de ellos será, estarán pidiendo un comedor para los maestros, nada más. Es posible que el comedor Pero tú puedes estar seguro que todo lo otro se echa a un lado. Mejoramiento de aulas. Cuando le digan, no, esos son los salarios, está bien, vamos a resolver los salarios. Así está bien, de esto, lo otro. Mejoramiento de aulas. Que es lo que interesa. Bueno, esto, claro. Entonces, porque ha habido un relajo de el papel que deben realizar estas instituciones en la sociedad, que deben actuar como negociadores, no como confrontadores, porque también son espacios que se han utilizado para hacer carrera política y para hacer carrera social en la sociedad nuestra. Entonces ha habido un apoderamiento del sector privado, pero un debilitamiento del sector público. Sí, porque en el sector privado no se puede actuar igual. Usted no va a trabajar y usted se va para su casa, busca otro. Pero al sector, ¿quién le da ese derecho a huelga público? Porque se le ocurre. Y ahí está el papel de todos esos partidos de la oposición, partidos y partiditos que debían hacer un frente común con el gobierno y decir, no, nosotros no estamos de acuerdo con toda esa barbaridad. No, nosotros tenemos que garantizar educación para todo el mundo. ¿Entiendes? Sí. O pedir perdón. Y debe garantizarse educación. La educación no puede paralizarse. Hay sectores de la vida de un país que no pueden ser paralizados, como la educación, como la salud. Con eso no se debe jugar. O como quieren paralizar Punta Catalina. Nosotros, sí, porque aquí hay sectores dedicados a cualquier cosa. Eso lo sabemos. Pero bueno, lo que sí se paralizó fue el relajo que se quería hacer vendiendo los 3 brazos. Hay una comisión que dijo que los 3 brazos no... ahí se estaba haciendo un negociazo y que la gente que lo quería hacer tiene que responder por eso. Como ha dicho el ministro administrativo de la presidencia, el gobierno va a actuar en consecuencia. Mandó a paralizar todo tipo de operación ahí en los 3 brazos y a eso se le va a buscar la solución que hay que buscarle. Toda la gente de ahí que pueda pagar un título lo podrá y lo deberá hacer, pero como Dios manda, a través del Estado, y los que no, el propio Estado, el propio gobierno, el presidente Danilo Medina tendrá que buscar la manera de darle su título, como recomienda la comisión que investigó este tema de los 3 brazos. Ya el gobierno va a actuar, pero primero deben actuar los tribunales frente a los que quisieron vender esa tierra a precio de vaca muerta para hacer un negociazo que lesivo a los intereses del gobierno, del Estado y a los intereses de las decenas y decenas de familias de dominicanos y dominicanas que viven ahí en los 3 brazos. Eso se paralizó.